Esta mesa tiene como objetivo, pues bueno, demostrar o mostrarles a ustedes los diferentes retos que enfrentan, retos ambientales, los ecosistemas principalmente en la provincia del Guayas. A continuación, invitamos como ponente al doctor Franklin Ormaza, docente de SPOL, con su conferencia Más evidencias del aumento de la eutrofización global en las zonas costeras cercanas al estero salado de Guayaquil. Buenas tardes con todos. Para mí es un honor de verdad dirigirme a ustedes. Siempre nosotros nos estamos dirigiendo a un público, colegas en la profesión. Pocas veces nos dirigimos a gente, a personas como ustedes. Para mí es un gran honor porque para ustedes finalmente debe vivir la ciencia. Está en inglés, entre que a propósito y entre que no lo quería hacer, nos dice, ponerlo en español, porque tenemos que entender y aceptar que el inglés ya se ha convertido prácticamente en la lengua universal. Entonces, ese es un reto que todos tenemos, que es aprender inglés. Todos, ustedes, tus hijos, nietos, todos tenemos que aprender inglés. No se van a abrir puertas, al contrario, se van a cerrar puertas en el momento en que no manejan el inglés. Así que ahí no hay mucho que discutir. Ustedes deben exigir a las escuelas, a los colegios de sus localidades, que el inglés sea bien atendido. ¿Ok? Entonces vamos, voy a hablar sobre un tema de contaminación que es realmente acuciante. Tan acuciante es que ya está afectando las costas. Y al afectar la costa, afecta la pesca. Si yo a ustedes les dijera que el río Machángara está matando la pesca, el río Machángara, ¿no?, que queda en Quito, ustedes a lo mejor me van a decir, ¿y qué tiene que ser el Quito con el río Machángara con la pesca? El río Machángara está maltratado, la ciudad de Quito no tiene más que para servir 200.000 habitantes en el tema de tratamiento de agua, y Quito tiene 3 millones de habitantes. O sea, ese río Machángara eventualmente llega a las costas Esmeraldas, y los compatriotas esmeraldeños, pesqueros, la están pasando mal por la contaminación. Y si vamos desde Esmeralda hacia el sur, vemos los mismos en Manabí, en Manta. Ustedes seguro que han ido a Manta, la playa Tarqui, eso no se puede ni acercarse, y toda hasta el sur, Salinas, nada. Todos los pueblos de la costa ecuatoriana lamentablemente están maltratando al recurso agua. ¿Okay? La eutroficación, o eutrofización, como dicen muchos, es un proceso que está en todo el mundo, no es solamente exclusivo de nosotros. Es más, nosotros estamos un poquito atrasados en recibiendo este fenómeno. Y es básicamente nutrientes. El nutriente que ustedes usan en sus arroceras, nitrógeno y fósforo y otros, están siendo mal usados. Entonces, las ciudades grandes como Guayaquil y los pueblos no tienen planta de tratamiento de agua. El agua va directito de su casa al río. Y el río Guayas, la ría Guayas, está cogiendo el agua sucia de toda la cuenca del río Guayas. Y esto se refleja en un cuerpo de agua que se llama el estero salado de Guayaquil, que estoy seguro que todos
muchos de ustedes lo conocieron cuando estaba bueno, cuando no estaba contaminado y como está ahora. Bien, ahora bien, pues usted me da, pues no, pues si estamos poniendo nutrientes al agua, eso debe ser bien. Claro que sí, hace bien. Es más, hay que fertilizar el agua a veces, pero ya nosotros ya la estamos sobrefertilizando. Y la sobrefertilización está convocando la eutroficación. ¿Qué es la eutroficación? Cuando hay muchos nutrientes, el fitoplancton, que viene a ser la planta del suelo en el agua, comienza a crecer de manera desordenada y de manera abrupta. Y tan abrupta que llega a generar materia orgánica o alimento en cantidades que están más allá de la capacidad del cuerpo de agua para sobrellevar. Se pierde el oxígeno. El agua tiene oxígeno. Con la eutrofización se pierde el oxígeno. El pH baja. El pH de esta botella de agua debe estar en un número 7, alrededor de 7. Allá está menos de 7. Las especies desaparecen. En el río Salado cogíamos cangrejos, cogíamos camarones en el punto 5 de junio. Ahora ya ni en sueño, pues, ¿no? Entonces se puede ver claramente el impacto. Y sobre nosotros, directo, la gente que vive al lado del estero salado debe tener problemas porque los gases que salen de agua eutroficada son de diversos naturaleza y son posibles contaminantes. Bueno, entonces no es nuestro problema. Estados Unidos tiene más del 60% de sus aguas eutroficadas. Estados Unidos, solamente para nombrarles que es un país con posibilidades económicas. Europa igual, China igual, pero nosotros nos pasamos ya, pues, nosotros somos campeones en eutroficación. Ya van a ver por qué. El área que está ahí, creo que, ahí, no sé si es aquí, esto es todo lo que es el Guayas, está el estero del Morro, el estero Salado, ¿no? Y usted me dice, ¿y por qué el estero del Morro? Porque yo necesito, la ciencia necesita tener una referencia. Asumimos que el Morro, como está bien lejos de la ciudad de Guayaquil, está como por acá, era más o menos pristino, ¿no? O tenía las condiciones buenas. Entonces, hicimos varias estaciones dentro del estero Salado. Hemos investigado 6 años, desde el 2016 hasta el 2022. Todos los años, varias estaciones. ¿Con qué objetivo? No para simplemente hacerlo, sino para darle contundencia a la información que se obtiene de la investigación. Bien, ahí están unas fotitos de los puentes. Tenemos Miraflores, Kennedy, ¿no? ¿Qué notan ustedes ahí? ¿Cuál es el color del agua? Verde, verde-amarilla. Ahí, sin ser muy científico, esa huella está eutroficada. Usted está ahí parado y huele el típico olor como a hierba, ¿sí? Bien, este es el Morro. Usted ve ahí, fabuloso el Morro, se ve muy bien. Hay estas aves que indican que está bien, o que puede estar a lo peor bien. Esto que está aquí, la tomé en el mes de julio, esta foto. Esto es en pleno centro de la ciudad de Guayaquil. Una tubería rota de agua servida probablemente. Miren cómo arroja y miren cómo está esa agua. Bien, para esto tuvimos que hacer unos inventos. Tuvimos que inventar unas botellas con material reciclable. Usamos lo que había en la calle, lo que había en nuestras casas para hacer las botellas, porque una botella comprada afuera de ese tipo vale más de $1,000. Estas botellas que están aquí estos modelos, ¿saben cuánto costó? La más cara costó $30, ¿ya? Y se la hizo en 2 días. Bien, eso es ciencia. Ahí está un ejemplo, ¿no? Todo el muestreo fue como estudiantes desde 2016 hasta el 2022. O sea, los estudiantes participaron en el proyecto, ustedes del ESPOL. Bien, hicimos muchos experimentos. No vamos a gastar aquí mucho tiempo.
No, lo que yo quiero ver, lo que quiero señalarle a ustedes, para que tengan una percepción. Miren, este es el puente Miraflores. Ok. Vean acá arriba la escala, ahí dice 600, ¿verdad? No importa la unidad, olvídense de la unidad, ¿ya? Y ustedes ven que llega a veces sobre los 500, ¿ok? Que están más de 100. ¿Saben cuánto debe estar? En 3 o 6, lo natural. En 3 o 6. O sea, ya aquí estamos contaminados. Peor por acá. Del lado derecho tienen aquí las heces fecales, ¿sí? Los coliformes fecales. Esa agua que está ahí es prácticamente la que se tiene en los baños, en los water, como decimos. Esa el agua, en términos de bacterias, de coliformes fecales totales, ¿no? Este es el otro puente. Miren acá, está un poquito menos, 180, ¿ya? Pero todos están alrededor de 100, más o menos. Puede haber más bajo, pero no, ninguno llegó a 6 o 4, ¿no? El 5 de junio, famoso puente 5 de junio, 180 igual, tiene una distribución. Aquí quiero que vean la cantidad, el puente Kennedy igual. Este es el Morro. ¿Ya? El Morro le puse colores para que se animen un poquito. Ya muchos gráficos, muchos números no sale. Tenemos oxígeno disuelto. Miren, el oxígeno disuelto, toda esta área que está aquí, 0.0. ¿Sí? Prácticamente como es muy mal. No, y ya acá afuera se tiende como es porque entra agua fresca y ya, se tiende como es a refrescar, ahí vamos a refrescar con oxígeno, ¿no? Los coliformes, el Morro tiene coliformes, ¿sabe por qué? El Morro, el puerto ha crecido demasiado, y pregunten pues si hay ahí para este tratamiento de agua. Ustedes ven ahí cómo tienen las tuberías, cómo cubren todas las ciudades. Y les cuento una cosa, hacer plantas de tratamiento de agua no es tecnología de lanzar cohetes a la luna, tecnología simple. Re simple, es una cuestión de decisión de los que manejan o los responsables del agua. Bien, pero estos niveles que están aquí de oxígeno, de los coliformes totales, son más aceptables que los encontrados en el esterosalado. Estos son los nutrientes. ¿Dónde está fósforo? Fósforo está aquí, creo. Fósforo, ¿ya? Llega, el más bajito es 24. Como ahí mostrado en una tabla, lo aceptado es alrededor de 8, de 6, lo aceptado. O sea, ya, ahí, en lo más puro, ya está contaminado 3 veces más. ¿Ya? Bien. El oxígeno, vean aquí, 180. ¿Sabe dónde deben estar? Debe estar allá arriba en el techo en 230. Eso debería estar. Pero está menos o alrededor de 100 de esas unidades. ¿Ya? Bien. La saturación, para que un agua sea sana, debe estar saturado el oxígeno. Miren la saturación entre 30 y 50. Ahí nadie vive, pues. Nadie vive. Bien. Hicimos el estudio decadal. Varios años, 2022 hasta 2016 hasta 2022, tuvimos niños, tuvimos eventos neutros, tuvimos la niña, ¿no? Lo observamos que durante la lluvia, esta estación que está aquí, fue durante la lluvia, un día después de que pasó una lluvia en Guayaquil, fue abril. Y lo de acá son los otros puentes. Miren la diferencia que hay con los otros puentes. Esto fue tomado en verano. Y esto es ¿cómo es? El puente, ¿no? El 5 de junio en verano y el 5 de junio en invierno. Vean la diferencia. Cuando llueve, no solamente se ensucia el esterosalado con las aguas de la ciudad de Guayaquil, no con todo lo que está en el piso, lo que está en la carretera, lo que está en todas partes, lo que viene de los arrozales, lo que viene de la agricultura, todo viene de acá.
Aquí todos somos culpables, toditos somos culpables. El tema es. Bien. Aquí está el dato hace, por favor, si salinidad aquí, menos 12. Acá 17. Este cambio de salinidad en el estero salado, que ahorita es menos 12, comparado a 17 a 23 en 1985, es enorme. Eso quiere decir que está entrando agua fresca. Pero el agua fresca, ¿sabe de dónde viene? De nuestras casas. Es el agua no tratada, que sale con menos. El agua de la casa tiene poca salinidad, pues sale con todo el resto de cosas que ustedes se pueden imaginar. Y antes teníamos, para fósforo, teníamos 11.8, 1985. Ahora ustedes vieron, hablamos de 200, 300, ¿sí? Bien, hay tantos nutrientes en el estero que ya somos exportadores de nutrientes al mar. ¿Sí? Bueno, por lo menos exportamos nutrientes al mar. Pero exportamos tantos nutrientes al mar que también vamos a afectar al mar. También le vamos a producir un efecto similar. Y nuestras pesquerías, ya sean las del mar o las del agua dulce, van a ser afectadas. Se van a terminar de alguna u otra forma. Entonces, para concluir, el estero salado está no eutroficado, está hiper. Hiper significa demasiadas veces más de lo que debería ser. Está con bajo oxígeno, está con pH ácido, está totalmente contrario a lo que debería estar, ¿no? La principal causa en el estero salado es el poco o nada manejo de las aguas tratadas domésticas. No pusimos aquí agricultura, porque el estero salado está como un poco aislado de la agricultura, pero en el morro sí se ve el efecto de la agricultura, ¿sí? Entonces, creo que con este nuevo dato mejoramos notablemente disculpe que diga así notablemente, la calidad de los datos. Estos datos fueron aceptados en ciencia, han pasado la rigidez científica y las autoridades deberían considerarlos. Y ustedes deberían decirle a sus autoridades, está pasando esto, evitemos. ¿Sí? Mi sugerencia final para ayudar es que en el campo no botemos el fertilizante. Por más que sea gratis o de bajo costo, no lo botemos. Y en cuanto a la disposición de residuos domésticos, hacer pozos sépticos, creo que todos ustedes lo saben hacerlo de la mejor manera, darle el mantenimiento normal y creo que vamos a ayudar a esta situación. Ok, yo con eso termino, no sé si lo confundí más o le hice entender algo, no sé. Bueno, gracias. Muchas gracias por la conferencia del doctor Franklin. A continuación invitamos a la doctora Indira Nolivos, docente de SPOL, con su ponencia Desafíos ambientales de la cuenca del río Guayas y sus ecosistemas costeros conexos. Bienvenida, doctora. Qué nervios. Son la última de la tarde y todos tienen hambre. Así que voy a tratar de no cansarlos mucho, pero lastimosamente las malas noticias en el sector de ecosistemas costeros siguen. Y yo vengo a hablarles de
de la relación de esta contaminación de manera específica con el campo, con la agricultura, con la que los alimenta. Y veo que en la sala pues hay muchos agricultores y yo necesito hablar con ustedes de manera especial. Necesito que ese mensaje llegue, no solo a los agricultores, pero necesito que este mensaje llegue a todos los gobiernos, todos aquellos que tienen que hacer algo, porque necesitamos trabajar en conjunto para restaurar nuestros ecosistemas degradados. Bueno, de la cuenca del Guayas voy a mencionar, porque algunos slides tienen información repetitiva que ya hemos visto en otros, ¿no, verdad? Que voy a mencionar tal vez aquí el hecho de que, a ver, esto va, no, aquí, sí. Bueno, sabemos todos que es una zona altamente productiva y básicamente, ¿no? Una de las actividades mayores es la agrícola ahora en la cuenca del Guayas. Tenemos también en la misma cuenca áreas de reserva, ¿no? Hablando del caudal ecológico que los colegas mencionaron, áreas de reservas que tienen sus propias dinámicas y que no comprendemos. Y también tenemos varios centros urbanos, como Guayaquil, donde estamos hoy. ¿Qué vemos aquí? Ustedes conocen mejor que yo porque han estado allí, viven allí, trabajan. Todas las zonas de producción agrícola, ¿verdad? Tenemos, este es un mapa viejo porque ya vimos la actualización al 2018 y resulta que gran parte de esta área es mucho más agrícola que lo que fue en la década pasada, ¿no? Pero básicamente tenemos la zona baja, zonas inundables, arroz, y vamos subiendo, ¿no? En nivel y encontramos maíz, encontramos banano, caña de azúcar hacia el sur, encontramos cacao, una serie de cultivos que nos alimentan. De la cuenca no voy a hablar más, ahora voy a entrar específicamente, excepto mencionarles los acuíferos, acá Lady nos dio una información mucho más al punto, ¿no? Pero solo recordar que estos son los acuíferos que reposan debajo, ¿no? De los ríos Daule y Babahoyo, y que los estudios son limitados, pero vemos que hemos avanzado y es bueno, tenemos una comprensión o algunos elementos para empezar a comprender mejor la interacción e incluirlos en el manejo. Eso sería lo ideal, ¿no? Ahora sí, Franklin ya les habló de la conexión que hay entre el río Guayas y el estero Salado. Tal vez para muchos de ustedes no era tan fácil de ver, pero si vemos una foto como la tenemos aquí de los dos sistemas, el río Guayas está acá y el estero Salado está acá. Y aquí vemos el canal de Cascajal. Esa es la conexión entre ambos sistemas. ¿Y qué es lo que los conecta? La marea. La marea los conecta, ¿no? Cada 6 horas el agua ingresa desde el océano y cada 6 horas vuelve a salir. Entonces todo lo que hacemos en la cuenca alta llega aquí y la marea se encarga de redistribuirlo entre todos los canales que pueden ver dibujados aquí. Entonces, este sistema recibe mucha más agua de la marea, al menos 10 veces el agua que aportan los ríos Daule y Babahoyo y las otras subcuencas. Entonces, el influjo de marea es importante, por eso los que estudiamos estuarios decimos que este es un sistema flujo dominante, o sea, el flujo que viene desde el mar es mayor. Pero cuando hay el Niño fuerte, como el 98, eso cambia y el volumen de agua que aportan los ríos es muchísimo mayor y el sistema se convierte en un sistema reflujo dominante, es decir, que hay mucho más aporte de agua desde la cuenca, ¿no? Y es importante también considerar esto, la variación que tiene la marea. Si estamos en Pozorja o acá donde nos mostró Franklin, ¿verdad? Tenemos, si vemos en los registros mareográficos, una variación de 1 metro, a lo mucho 1,5 metros, en la marea entre la baja mar y la pleamar. Pero si vamos a Guayaquil, si vamos al estero Salado, van a encontrar hasta 4 metros de variación del nivel del mar. Y esto es por acción de marea. Esto para que conozcan un poquito al cuerpo de agua que yo tanto quiero. Y algo no menos importante, cuántas actividades y temas del día a día dependen de estos ecosistemas costeros, ¿no? Vemos allí todo lo que son puertos que hacen uso de estos ecosistemas, todo lo que es la pesquería que depende de nuestros bosques de manglar, tenemos todo lo que son las ciudades, San Borondó, aquí es una foto de Guayaquil, pero no es la única obviamente, y tenemos pues nuestra producción camaronera, somos actualmente, si no estoy mal
Male, ya Franklin me corregirá, ¿no? Somos el primer país exportador de camarón en el mundo, Franklin. Sí, sí. Entonces somos el que mayor cantidad de camarón exportamos al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que hay producción agrícola en la cuenca y hay producción acuícola en el sistema costero. Y ambos utilizan fertilizantes. Y ambos, igual que las ciudades, estamos poniéndole presión al sistema. Ok, entonces, miren, estos datos son importantes. Uso de pesticidas en Ecuador es un dato no actualizado, pero la FAO en el 2017 habla de que en Ecuador la aplicación promedio de pesticidas es de 13.9 kilogramos por hectárea. Y pueden ver, aquí está Ecuador, si pueden verlo, si ven que mientras más tonalidad oscura es, tenemos una mayor aplicación. Miren, estamos al mismo color que China, casi. China, ojo. Entonces eso nos debe decir que algo no está tan bien. Eso se explica también por nuestro clima. Y acá esta es interesantísima, el uso de fertilizantes. Yo he escuchado mucho que los fertilizantes se necesitan para lograr productividad. Pero miren esta gráfica, aquí está Ecuador, aquí está Ecuador, acá está Colombia. Esto es cuánto usamos de fertilizante y esto es cuánto producimos, o sea, en toneladas de producción. Dense en cuenta, Colombia, con la misma cantidad de fertilizantes, produce más que lo que producimos nosotros. Entonces, al parecer, lo que estamos aplicando no está dando el resultado que esperamos. Y aparte de los otros temas económicos y sociales, los impactos económicos y sociales que ustedes están viviendo, por los costos asociados a estos insumos. Ya vimos, Lady nos mostró los riesgos que hay también del tema de la contaminación de acuíferos, ¿no? Entonces no me voy a detener mucho en esto. Existe vulnerabilidad de contaminar los acuíferos con nitrógeno y entonces perderíamos esa fuente de agua para consumo humano, solo por ponerlo, porque el nitrógeno causa algo en la sangre que mata a los bebés. Hay un síndrome, no soy especialista en el tema, pero hay un síndrome en esa línea. Y hoy les vengo a presentar lo que encontramos nosotros en un programa de investigación que hicimos con la Universidad de Gante y que duró más o menos como 10 años hasta que se tuvieron todos los datos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Monitoreamos la cuenca del Guayas. Esta es la parte más baja, aquí están los arrozales, ¿no? Y esta es la parte un poco más alta de la cuenca. Pero pueden ver, tomamos muestras en muchos de los ríos, ¿no? Y aquí pueden ver, aquí no mostramos los datos por pesticida, pero mostramos como una suma, ¿no? Entonces pueden ver que lo rojito significa mayor presencia de pesticidas. A medida que bajamos por los ríos hacia la cuenca baja, encontramos mayor concentración de pesticidas, pues es lógico porque obviamente los que echan pesticidas arriba, pues lo siguen botando hacia los de abajo, ¿no? Y los de abajo irrigan sus campos con el pesticida que ya estaba y le aplican un poquito más, ¿no? Entonces eso pasa. ¿Cuáles son estos pesticidas? Cadusafos, butaclor, pendimetalina, piremetanil, malatión, fenpropimorf. Son los que estaban en mayor concentración en estas estaciones, ¿no? Aquí pueden ver el mismo gráfico, pero un poquito más grande solamente, para que puedan ver el color y cómo va cambiando de tonalidades azules a tonalidades naranjas. Cuando queremos evaluar la calidad ambiental de un cuerpo de agua, muchas veces lo que hacemos es tomar muestras de agua, mandarlas a un laboratorio y ver cuánto nitrito, cuánto pesticida tuvo. Pero hay otra forma de verlo y ustedes lo conocen, o tal vez no, que es viendo la composición de macroinvertebrados en el río, los que están pegaditos a las piedras. No sé si alguna vez de niños jugaron, ¿no? Levantaron una piedra y encontraron un pocotón de organismos allí. Esos son los macroinvertebrados. Entonces, los macroinvertebrados nos pueden dar una idea de qué tan saludable está el ecosistema. O sea, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Los buscamos, identificamos qué organismos están presentes. Aquí hay unas fotitos representativas de algunos de ellos, ¿no? Y dependiendo de cuántos encontremos
y dependiendo de cuántos grupos estén presentes, podemos decir que el ambiente está mejor o peor. ¿Qué es básicamente lo que nos dice este método? En zonas donde encontramos pocos organismos de los que deberían estar o en menor cantidad, entonces tenemos un organismo o dos organismos que son los que están colonizando esa área. Significa que los otros, los más sensibles, se fueron, se murieron, ya no soportaron tanto químicos, ¿no? Ya se quedaron sin oxígeno, no pueden vivir, entonces perdemos biodiversidad, pero el método nos sirve para ver ese impacto. Entonces miren, con esto hicimos una corrida en esas mismas estaciones, incluyendo Daule Peripa, y pueden ver aquí ya establecido esta calidad ambiental, desde buena, que significa, este azul es buena, los cuadrados azules es buena, y este triángulo naranja es muy mala, ¿no? Entonces pueden ustedes ver cómo en Daule Peripa tenemos malo o muy malo, porque es el agua que está retenida, ¿no, verdad? Y a medida que bajamos, encontramos ciertos sitios donde todavía hay una buena calidad ambiental, pero acá, donde están los arrozales, dice muy mala, muy mala. La calidad ambiental del río, las especies que pueden sobrevivir, la presión ambiental que estamos poniendo en esos ríos, ¿no? Es un problema. Entonces, ¿cuáles son esas presiones ambientales? Resumiendo, tenemos que hay un uso del recurso agua por la agricultura normal, lo necesita, porque si no, no tenemos alimento. Pero tenemos un sobreuso, ¿no?, de fertilizantes, aparentemente no necesariamente asociado a una mayor productividad, ¿no? Otro tema importante, que nuestra legislación ambiental está trabajando solo en concentraciones, más no en carga total, ¿no? Y que los monitoreos son monitoreos como los que hicimos nosotros en 2016. Y en base a eso obtuvimos esto y de ahí no se ha vuelto a monitorear. No sé si de pronto Prefectura me confirma si no había un monitoreo así previo. Bueno, con esta información nos movimos al estuario y ese fue otro estudio, ¿no? Entonces, en el estuario tomamos muestras de agua, de sedimentos, pero también de cangrejos. ¿Cuántos de ustedes comen cangrejos? Levanten la mano. Ajá, son ricos, ¿no? Por supuesto. Entonces, quisimos saber cuánto de esta huella, de lo que ya observamos en la cuenca, llega al estuario. Y entonces pueden ver aquí las estaciones. Estas estaciones estuvieron en Churute, este es el río Guayas, pero ya cercano a Puná. Aquí, estas estaciones que están aquí, ¿no? Y estas estaciones 1A, B y C son las que están monitoreando lo que pasa como resultado del aporte de jubones. Ustedes saben que jubones viene de una cuenca minera. Los quisimos saber qué encontrábamos ahí. Ok, vemos ahí nuestros cangrejitos, vemos los sitios de muestreo, estos triángulos amarillos, ¿no? Las zonas de humedales de mangro en verde, humedales de manglar, perdón, y las camaroneras. Miren lo que encontramos. Muchos de los pesticidas utilizados en la cuenca del Guayas han sido encontrados en diferentes compartimentos de la matriz ambiental del estero salado, del estuario del Guayas. Pirimetanil es dominante en el ambiente y está en el cangrejo rojo también, ¿no? Pesticidas prohibidos obviamente se detectaron, como el carbendazim, el carbuforán y el paratión. Tal vez ustedes ya no los usen, pero lo que usaron sus ancestros, bueno, los nuestros, para producción de alimentos está en el sedimento. Y probablemente lo vayamos a encontrar en la columna de agua por muchos años más, aunque ya no se use. Se conocen como los contaminantes delegados. Entonces, miren, aquí está el cangrejito y lo que le encontramos, ¿dónde? En el hepatopáncreas, como el hígado del cangrejito. ¿Qué le encontramos al cangrejo? Le encontramos bentazón, caduzafos, clorifitos, diurón, piremetanil, que es la que está en mayor proporción. Pero también lo encontramos en la carne, la que tanto nos gusta, ¿no? También está el piremetanil. ¿Cómo llegó pues al cangrejito esto? ¿Qué creen? La marea. La marea y la variación en nivel. Porque esto es interesante.
Los pesticidas son hidrofóbicos, significa no les gusta el agua. Eso se pegan a los sedimentos. ¿Pero qué es lo que tenemos en Guayas? Agua de color chocolate. ¿Por qué? Porque es rica en sedimentos en suspensión. Y esos sedimentos vienen con pesticidas. Y esos pesticidas se quedan ¿dónde? En las hojas del manglar. ¿Y qué es lo que come el cangrejo? Manglar. Hojas de manglar, las hojas de manglar que caen del árbol. ¿Ya? Entonces se comen la hoja y el pesticida. Pero también lo encontramos en el agua, aunque, no, perdón, en el agua no lo encontramos, hasta acá está. Donde sí lo encontramos, en el sedimento, se acumula. Y en las hojas, como les digo, en las hojas del manglar, como pueden ver. El hecho de que se acumulen en sedimentos es porque hay una dinámica sedimentaria en esta zona del estuario, porque la marea hace que se erosione, se levanta el sedimento y después se deposita, y luego se levanta y luego se deposita. Entonces eso ocurre varias veces en el día. Entonces estos contaminantes del legado van a estar siempre, ¿no? Volviendo y sedimentándose, volviendo y sedimentándose. Aquí tenemos algunos metales pesados que también monitoreamos. Acá está, perdón, ¿dónde está? Acá está. Zinc, cobre, níquel, cromo, plomo, arsénico, cadmio y mercurio. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes niveles máximos de permisibilidad, ¿no? Algunos regulados a nivel de Ecuador. Otros simplemente no hay regulación local y lo que hicimos fue compararlo con la regulación canadiense para tener una idea de qué tan mal andábamos, ¿no? Entonces lo que pueden ver ustedes es básicamente los resultados, ¿no? Por ejemplo, este que está aquí, que es el níquel, ¿no? Sí presenta concentraciones en los sedimentos, concentraciones altas, ¿no? Está casi en los sedimentos, el cromo también. El mercurio, ¿sí? Presentó valores por sobre el nivel en la carne de cangrejo, ¿no? En la carne de cangrejo. No podemos llegar a decir por esto que no hay que comer cangrejo, que sí hay que comer cangrejo, porque esto solamente nos dice lo que hay en el animal vivo. Habría que ver, sí, una vez que se lo cose, pues el tema sale en el agua, no se sabe. Eso es parte de lo que, el por qué es importante hacer investigación, es justamente porque podemos entender lo que está pasando. Y entonces en una siguiente foro provincial podemos hacer un update. ¿Se acuerdan que encontramos metales pesados y pesticidas en el cangrejo? Bueno, resulta que ya hicimos el mismo estudio, pero ya en cangrejos cocidos y encontramos que no hay, o que sí hay, o que no se pueden comer más de tantos porque hay peligro. El peligro de los metales pesados es que se bioacumulan, o sea, se acumulan en los organismos que consumen los metales. Ese es el problema, por si acaso. ¿Qué podemos hacer? Porque la mala noticia no nos sirve de mucho, no ponernos a llorar aquí, no comer cangrejo nunca más, no, hay que hacer algo para revertir el tema. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aquí hicimos unos pequeños ensayos aplicando modelos. Los modelos nos permiten representar los sistemas reales, pero más sintetizados, más sencillos, ¿no? El sistema real es mucho más complejo, pero los modelos nos pueden ayudar a reducir la complejidad y a entender cómo son las interrelaciones. Entonces, aquí usamos redes bayesianas. Lo que ven aquí en cajitas, no se asusten, ¿no? Al menos son más bonitos que los gráficos de líneas que presentó mi colega. Entonces, ustedes tienen aquí uso de suelo, elevación, clorofila, oxígeno disuelto y finalmente las prácticas agrícolas. Y ustedes pueden ver cómo una variable afecta a la siguiente, ¿no? Y al final podemos ver el efecto, si se mejora o no. ¿Qué es lo que hicimos? Correr diferentes escenarios de manejo. Ay, perdón, a ver, aquí estamos. Escenarios de manejo. Aquí tenemos 7 escenarios de manejo, ¿no? Donde hacemos una reducción del COT, hacemos una reducción de clorofila, hacemos una restauración de la velocidad natural de los del flujo en los canales, ¿sí? Y podemos obtener en cada uno de estos escenarios, por ejemplo, para ponerles aquí el escenario 4, el escenario 4 considera una reducción, ¿no?, de COT y la restauración natural de la velocidad de agua en los canales, ¿ya? Y entonces ese escenario 4 está aquí
y ese escenario 4, haciendo eso, aquí vemos una mejor calidad o una muy mala. Entonces, que en el escenario 4 aquí podemos ver que al menos logramos moderar un poquito el tema. Y ya aparece una esperanza por aquí. Como que pudiéramos tal vez, mejorando la velocidad en el cauce del agua, ¿no? Resolver un poquito el problema. ¿Y por qué hablamos de reducir la velocidad del cauce en el agua o de moderarla? Porque cuando las camaroneras se instalaron, redujeron zonas de inundación. Entonces ahora todo el agua que entraba e inundaba toda esta sala, solo puede inundar los pasillos, imagínense. No, todo el agua que entraba aquí, ahora solo puede ir por allá, porque aquí no se puede, pues se mojarían ustedes. Entonces eso tiene un efecto, ¿no? Y entonces, ¿qué es importante considerar? Que hay un nexo entre el agua, el alimento, la energía, tanto en la cuenca como en los ecosistemas conexos, que no están separados. Que al estuario le hace algo lo que pasa en la cuenca. A diferencia de la cuenca no le hace nada lo que pasa en el estuario, porque las aguas no retornan hacia arriba. En el estuario es por la marea que retorna todo y que se mantiene ahí. Podemos llegar a establecer modelos sencillos para poder entender qué efecto podría tener una opción u otra opción de manejo, ¿no? De estos procesos. ¿Ah? Y con eso, ¿y eso qué nos sirve? Pues para empezar a probar potenciales soluciones antes de implementarlas, para implementar aquellas que nos garanticen una solución mejor, un estado mejor del ecosistema costero. Y para eso volvemos a la cuenca, Entonces, ¿qué se requiere? Lo puse aquí. Necesitamos reducir la carga de fertilizantes y pesticidas que llegan al estuario desde la cuenca. Hay muchas formas de hacerlo, pero hay que pensar cuál es la mejor, cómo lo vamos a hacer, pero el resultado que se necesita es reducir la carga de fertilizantes y pesticidas que llegan al estuario. Se necesita modificar la legislación vigente que no gira en torno a concentración de estas sustancias, pero más bien en términos de cantidad o carga, para poder dar permiso, así como pedimos permiso para usar el agua, deberíamos pedir permiso para descargar. Y si alguien tiene que descargar más de lo permitido, debería poder compensar de alguna manera al resto de la sociedad. Por ejemplo, los cangrejeros, que tal vez parte de su producto en algún momento salga que no puede ser comercializado. Imagínense, se quedan sin trabajo. Y la otra cosa, necesitamos implementar estos nuevos paradigmas de análisis, lo que les digo yo, no considerar el estuario o el canalito como una cosa aparte de la cuenca. Están conectados y necesitamos también hacer una interconexión entre sectores, el agrícola, las ciudades, el sector acuícola, ¿no? La operación de la misma presa, porque necesitamos empezar a conversar, a negociar para poder ser más sostenibles. De otra forma, como decía, ya no me acuerdo qué colega previo dijo esto, se nos va a acabar todo, bueno, justamente Franklin decía, nos vamos a quedar sin pesquerías, si seguimos así nos vamos a quedar sin pesquerías. O sea, la cosa va de peor, ha ido de peor, y yo espero que de verdad, a pesar del hambre, esto que les he transmitido hoy, les genere la preocupación que a nosotros nos genera, y que también lo haga en las instituciones que tienen que hacer el tema gestión, ¿no? Y sería ideal que otros actores, como los acuicultores, como los grandes agricultores, también se sienten, porque esto nos incumbe a todos, las ciudades. Les agradezco por el tiempo y por la paciencia. Muchas gracias a todos. Bueno, como nos hemos dado cuenta, lo que se haga arriba influye abajo. Como lo dijo la doctora, como lo dijo los compañeros y todos los expositores en este día. Todas las prácticas que hagamos en la cuenca del río Guayas, tomando en cuenta las dos subcuencas del río Babahoyo y del río Daule, tienen consecuencias. Y para eso justamente son estos foros, estos espacios para entenderlo de diferentes maneras. Dejamos el espacio para 3 preguntas, porque lo que fortalece el foro son justamente los comentarios y las preguntas que tengamos a los técnicos que han participado.
Sí, y a las 2 de la tarde ya salimos, es al almuerzo. Igual las personas que desean. Gracias. Antes de participar, quiero agradecer al grupo Camarén, que está dirigido por Antonio Gaibor, al director del SPOL que nos está facilitando el espacio para poder llevar este mensaje de necesidad a aquellos organismos competentes y que están a cargo de la mejor sostenibilidad de nuestro país en el aspecto agrícola. Y soy un montubio nato que viene a ser el portavoz de los que no tienen voz, a dar un grito de necesidades que atravesamos como agricultores. Vengo de una zona donde que tenemos dos ríos. Un río se llama Milagro y el otro río se llama Venecia. Pero desgraciadamente, teniendo tanta agua, nos morimos de sed. ¿Por qué razón? Aquí viene lo que se llama el empoderamiento de los recursos hídricos naturales por una empresa multimillonaria que se llama Ingenio Valdés. El 90% del caudal del río Milagro se lo lleva esta empresa, la cual se benefician también, antes de llegar a dicha empresa, el sector bananero. De río Venecia tenemos otra persona, apellido Asantor, que de una forma infortuita, agresiva, violenta, se apoderó de una represa, ¿no? Que nunca la construyó, tal vez él ni la conoció a Mr. Rore, el dueño de la ex hacienda San Miguel, ubicado en el Cantón Milagro. Y a través de su poder económico, influencias políticas y amenazas, se apoderó de más de 500 hectáreas de terreno, utilizando un término que eso se lo comuniqué hace muchos años, 2010 creo que es, que nos hizo una visita a Antonio Gaibor. Tenemos un video de aquella represa. La ley de hostigamiento. Al agricultor pequeño, le hablo del pequeño, el que tiene menos de la unidad agrícola familiar que está establecida por la Ley de Reforma Agraria de 1960, que es 5 hectáreas, 7 cuadras. Un pequeño agricultor de 1 hectárea, que ya lo está recibiendo por herencia. Aquel agricultor que en su época de necesidades de agua, este señor le cortaba el agua, porque se posicionó de la represa. Cuando tenía que cosechar, vuelta le daba demasiada agua para que se le pierda. O sea, se le perdía por escasez de agua y se le perdía por abundancia de agua. Entonces el agricultor, ¿qué hizo? Se hostigó. Tuvo que cedérselas. Las compró a precio de gallina pestada, como lo usamos. Alguien escuché aquí, de la academia, que le gustaba hablar con el agricultor porque él decía la verdad. Sí, señor. Cuando es blanco decimos que es blanco y cuando es negro decimos que es negro. Y no vengo como quejambroso, sino es una necesidad imperiosa que repercute a toda la ciudadanía ecuatoriana, chicos, blancos, negros, sin distinción de clase, porque todos comemos. Quiero escuchar a alguien que diga, yo no sé comer, pero ese alimento sustancial que es producido por el agricultor. Acuérdense que acabamos de padecer una pandemia. ¿Quién sostuvo al Ecuador? ¿No fue el agricultor? Sea el arrocero, sea el cacotero, sea el bananero. Todos los días trabajamos. El año, me acuerdo, el 16 de marzo, se cerró el país. Pero el agricultor, el montubio,
nunca dejó abandonado la agricultura. Tuvo que llevar todos los días, toda la semana, los víveres, comida para el pueblo, de esa forma. Y sin embargo, los gobiernos que están de turno nunca nos han tomado en cuenta, porque nosotros somos la fuente motriz del país, la agricultura. A los señores académicos, China, Japón, Alemania, año 1940, 34-40, Segunda Guerra Mundial. Destruida, Hiroshima, Nagasaki, la bomba atómica. Países que quedaron, naciones que quedaron desoladas, cero, pero que hoy son las grandes potencias. ¿Pero por qué son potencias? ¿Por qué se dedicaron a la agricultura? Ahí tenemos el ejemplo de China, Taiwán, son potencias. Asimismo, en nuestro país, nosotros no somos un país industrializado, nosotros somos por naturaleza un país agrícola, señores. Y por eso tenemos que reclamar esto. No es una limosna, es un derecho que tenemos como montubios, ser atendidos, ser escuchados por todo. Y no decir, no es mi competencia. Qué erróneo, no es mi competencia. Con eso se lavan las manos. Disculpen si a alguien le ofendo con esta palabra, pero a veces ya nos sentimos impotentes ante dichas entidades. ¿Y qué hacemos? Desistimos en nuestras peticiones. Gracias, compañeros. Gracias, señores. Muchas gracias por tus palabras. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario o para ya proceder a... Hola, muy buenas, mi nombre es Javier, formo parte del equipo de CIPAD aquí que organizó este foro de recursos hídricos y la verdad quería comentar algo con respecto a la última ponencia de la doctora que nos hablaba sobre la contaminación de agua por pesticidas. Bueno, como aquí hay muchas personas que trabajan en el campo, no sé si ellos tengan conocimiento que existen abonos orgánicos, que a lo mejor no sé si son amigables para el ambiente y son propuestas sustentables que se plantean para una agricultura sostenible, pues, ¿no? Y, o sea, estarían dispuestos a conocer las ventajas de este tipo de abono y a cambiar, pues, ¿no? Esa mentalidad. Es un poco mi duda, si a lo mejor ellos tienen ese conocimiento de que no solamente con pesticidas puede hacer crecer la planta, sino con abono natural de la tierra. Entonces, ese es un poco mi comentario. Y si estarían dispuestos más que todo a cambiar, pues, ¿no? Será una agricultura sana, ¿no? Y otra duda que tenía era con respecto a aquí el encargado de la prefectura, que habló un poco del manejo del agua que era equitativa para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo garantiza que a cada persona le llega la cantidad de agua necesaria si sabemos que, por ejemplo, un pequeño productor no consume el agua que consume una productora más grande, pues no? Y no tan solo al nivel de agricultura, sino empresas grandes como, digamos, la Coca-Cola, que necesita mucha cantidad de agua, o la cementera Holcim, que después del proceso productivo en el que utilizan el agua, esta agua no es reaprovechada, cuando podría ser reaprovechada de alguna manera. Y creo que estaría dentro de sus capacidades que vaya ya tratada, porque tienen el poder para implementar una manera para que el agua vaya de una mejor calidad. Doctora, para que le pueda responder la pregunta. Bueno, realmente no soy especialista en esa área. Sé que hay colegas en la Facultad de Ciencias de la Vida que sí han experimentado cómo abonos orgánicos hacen un efecto en el suelo
Es decir, logran que el suelo se fortalezca de tal forma con la microbiota que está allí, que fortalece la planta. Entonces la planta sí se enferma, pero no se tumba. Entonces sigue produciendo. O sea, eso es lo que les puedo decir de lo que conozco, ¿no? Esto es con no, es que los violes, gracias, los violes. Eso, pero yo quería hacer solamente una acotación, tal vez justamente del foro de la discusión que tuvimos, de la presentación que tuvimos de gestión del agua. Yo creo que todos debemos también considerar algo, y es verdad, todos necesitamos agua, como comentaba nuestro colega, pero ya nos mostraron los colegas que el agua es escasa. Y eso, lastimosamente, no tenemos el poder de multiplicar el agua, solo porque necesitemos más agua. Hay necesidad de adaptarnos. Esta sequía nos está mostrando los límites mínimos de volumen para los que nos tenemos que preparar. Pues puede ser que de aquí a los siguientes años haya un superávit de agua y nadie tenga problemas, pero va a llegar un momento en el que se vuelva a repetir esta sequía. Y a todos, y a nuestros hijos, los que ya estén, y a nuestros nietos, que van a ser más población en Ecuador, debería alcanzarles el agua. Entonces, tal vez, una de las premisas en este tema de cantidad de agua que yo quiero dejar como mensaje, es que necesitamos replantearnos. El agua vamos a tener que usarla de manera más eficiente, todos, las ciudades, los sectores productivos, ¿no? Todos vamos a tener que mejorar las prácticas. Eso. Muchas gracias. No sé. Sí, como Prefectura de Guayas estamos conscientes y la labor que encamina la señora prefecta es enfocada a la optimización desde todo punto de vista, desde el punto de vista productivo, en la utilización de todos estos abonos orgánicos, sea compostaje, sean violes, y hacer una agricultura agroecológica y aplicable a buenas prácticas agrícolas, de tal manera de que podamos llegar al agricultor y mitigar, reducir todos esos impactos que hemos visto en el tema y que van a dar a la cuenca baja del Guayas, van a dar a las zonas de estuarios y que finalmente van a llegar hacia nosotros mismos como un boomerang, ¿no? Como primer punto. Como segundo punto tenemos el tema de los recursos hídricos, que ya lo vimos cómo se distribuyen en toda la temporalidad y la especialidad de toda la cuenca del río Guayas. Y frente a tu pregunta de cómo se distribuye este recurso hídrico, primero tenerlo claro que el ente rector es el Ministerio de Ambiente y Agua y es aquel que entrega las autorizaciones de agua. Y las autorizaciones se dividen, ¿no es cierto?, en autorizaciones de uso y aprovechamiento para riego, que en este caso es mi área. De ahí hay autorizaciones de punto de vista de consumo humano, autorizaciones de minería, autorizaciones de lo que es piscicultura, y toda esta gama la distribuye en función. Debe tener, como lo explicó el doctor Matamoros, un tema de balance hídrico. Y frente a eso, lo que yo te puedo hablar en el tema del acceso a agua para riego en esa distribución, nosotros del área de prefectura como técnicos estamos garantizando que efectivamente el arroz, que consume 15.000 metros cúbicos de agua por hectárea ciclo, pueda bajar a 8.000, ¿no es cierto? Entonces, con esa huella hídrica que tenemos en el cultivo de arroz, utilizando más eficientemente la lámina de agua, con nivelaciones de suelo, con buenas prácticas agrícolas, tratar de llegar al agricultor para optimizar ese recurso. Y bien, desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, con la utilización de los sistemas de riego presurizados, efectivamente, gran parte de la provincia que es seca, poder utilizar todos esos sistemas para llegar a optimizar la gota de agua. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y como técnicos estamos comprometidos a ir a todas esas prácticas. Ok, solo para quedar claros lo que mencionaba primero en la charla de la cantidad de agroquímicos y de insumos agrícolas que ocupamos los productores. A veces no nos damos cuenta, y ese es un error que todos los productores, independientemente sea un pequeño productor o las grandes corporaciones, es que hay que hacer énfasis en el uso del agua. Y la respuesta es la siguiente, o por qué hago énfasis en esto. Generalmente, a todos los productores que me acompañan por acá, si nosotros fertilizamos y después cae un gran aguacero, ¿qué va a pasar con el fertilizante? Se lava, ¿sí? Todos los que tenemos miedo es que cuando fertilizamos y dependemos de la lluvia, es que caiga un aguacero o una precipitación muy fuerte y se lava el fertilizante. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos riego? Generalmente aplicamos el fertilizante y como
teóricamente regamos de manera empírica, regamos 2-3 horas y nosotros mismos estamos lavando el fertilizante que llega a las partes bajas de los ríos o que llega a esta fuente de algún lado. Entonces sí hay que hacer mucho énfasis en que no solamente es utilizar abonos orgánicos o bioles, sí tenemos que ocuparlo porque le estamos dando vida al suelo, pero también tenemos que utilizar el recurso agua de mejor manera y no lavar todo lo que nosotros estamos aplicando, porque yo siempre veo los productores generalmente aplican el fertilizante como tienen riego y riegan 2, 3, 4 horas y ustedes después ven los canales o todo esto, el exceso del agua. Entonces hay que comenzar a dar el seguimiento respectivo para saber cómo regar. Y la parte importante para las personas que nos estaban comentando, que nosotros desde la Subsecretaría de Riego del Ministerio de Agricultura estamos dando capacitaciones en esto, en el manejo del recurso de agua, en cómo saber cuánta agua tienen que regar partiendo del sistema de riego, con inundación, cómo se tiene que hacer, porque también estamos dando estas capacitaciones, porque de nada nos sirve, como decía la compañera, estamos aplicando mucha cantidad de insumos agrícolas al suelo y después al momento de aplicar riego lo estamos lavando. Entonces es una parte en conjunto en la cual se tiene que tener un manejo integral, no solamente de los insumos agrícolas, sino del recurso agua como tal. Como si ustedes se dan cuenta, al final del día todo va cayendo en lo mismo, que es cómo podemos utilizar de mejor manera el recurso hídrico. No solamente porque hay menos, sino porque puede perjudicar nuestros suelos, porque al final del día esta agua va a caer en una cuenca que aguas más abajo, otra persona lo está utilizando. Entonces tenemos que comenzar a hacer un manejo responsable entre todas las partes y no solamente en los páramos, como hacíamos mención, o la reforestación que mencionaba uno de los compañeros, sino también en la parte agrícola como tal. Entonces nosotros también estamos comprometidos en hacer estas capacitaciones y llegar a los productores, porque al final del día ellos son los que utilizan el agua y ellos son los que utilizan el insumo agrícola. Buenas tardes. Más que pregunta es una recomendación tal vez para el señor que está aquí de la prefectura, ¿no? Buenas tardes. Hemos tenido la oportunidad de que la prefectura ha brindado ferias, unas ferias muy interesantes, y en la cual veo que no han tenido, no sé cómo explicarle, ese impulso para que las personas que usan fertilizantes, bueno, este abono orgánico, ecológico, pueda seguir avanzando. Más bien lo que siempre se ve es que invitan a las grandes empresas de fertilizantes. Entonces no me parece si estamos hablando de ayuda para el agricultor, ayuda orgánica, ayuda para tener un mejor ecosistema, deberíamos impulsar a las personas que han llegado a un fin de hacer un abono orgánico, no tanto para el arroz, porque este abono va a servir tanto para el maíz, tanto para, todo lo que se produce, pero más bien, o a la vez, estas empresas grandes que tienen estos fertilizantes, sentarse para ver cómo nos pueden ellos ayudar para nosotros con este abono orgánico seguir a flote, seguir adelante. Y también asimismo hacerlo patente, no solamente que quede en el limbo, sino que quede patentado, que es algo que va a ayudar en todo lo que es la agricultura. Gracias, ¿no? Eso es con el señor de la prefectura, gracias. A ver, creo no son 2 minutos, es 1 minuto nada más acatando algo para que ustedes también lo pongan en práctica. Yo presido en el Cantón Bau, en la provincia de Arroyo de Los Ríos, una asociación de arroceros. Y ojo, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, nosotros ya estamos produciendo el abono orgánico. Y también estamos haciendo el análisis de suelo. Y también tenemos una campaña que hemos iniciado de siembra de árboles. Esta asociación de arroceros se constituyó gracias a Abel Nava Zambrano, a quien eternamente le estoy agradecido. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por su participación en este evento.
Como vemos, han salido cosas muy buenas y creo que es algo muy importante el mensaje que nos llevamos, de que lo que se hace arriba tiene consecuencias abajo. No todo es cambiar de una receta de químico orgánico, sino que tenemos que trabajar en conjunto con la academia. La academia tiene muchas investigaciones y lo que estamos haciendo también es transmitiendo estas investigaciones a un lenguaje a los agricultores, porque los agricultores son los que están directamente ligados al campo. No, por eso hemos trabajado con las prefecturas, vemos resultados también del MAC. Y que justamente, como lo decía, no es cambiar una receta, es entender cómo funciona la cuenca, los ríos y quiénes son después los que se benefician. Muchas gracias a todos, les dejo con la... Gracias, Luis. Bueno, como ha mencionado, hemos llegado al momento final de este foro de los recursos hídricos. Agradecemos profundamente a nuestros ponentes por compartir su conocimiento y a todos los participantes por su interés y las diferentes intervenciones. Este foro claramente nos deja una reflexión de que el agua no solo es un recurso, sino un derecho y sobre todo una responsabilidad compartida. Que las ideas discutidas hoy se traduzcan en acciones concretas para la sostenibilidad de nuestros sistemas hídricos. Les invitamos a continuar participando en este tipo de espacios de diálogo. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Les invitamos a todos, por favor, salir ordenadamente en 2 grupos. Las personas que no pudieron registrarse al momento inicial, nuestros compañeros de CIPAD les van a guiar.